guardabosques, ¿cuáles son sus historias totalmente inexplicables? En 2016 mi novio, ahora mi esposo, y yo fuimos de campamento al este de Pensilvania. El lugar donde decidimos pasar la noche era muy básico, acampar era gratis, no había señal de celular. Apenas un camino y poco más, nos cruzamos con dos personas que quizá no tuvieron nada que ver con lo que pasó después, pero eran raras y las describo. Primero, una mujer con la camioneta a un lado del camino, capó abierto, como esperando que alguien parara a ayudar. Mi novio suele ayudar sin problema, pero esa vez dijo que algo en ella le dio mala espina, que no parecía necesitar ayuda y que más bien daba por hecho que nos detendríamos. Yo no noté nada en particular. Después, ya cuando escogimos un sitio e íbamos a encender el fuego para hacer perritos calientes, vimos pasar varias veces el mismo auto. El hombre adentro nos miraba cada vez. Mi novio estaba algo inquieto, aunque también podía estar buscando un lugar seco como nosotros, porque había llovido y todo estaba embarrado. Pensamos en movernos, pero el camino también era barro y, si ese tipo quería encontrarnos, bastaba conseguir nuestras huellas. Había otras marcas, pero no muchas, y con retroceder un poco podría ubicarnos. Como ya no volvió a pasar, nos quedamos y matamos las horas que quedaban antes de que oscureciera haciendo el tonto. No pasó nadie más. El miedo de verdad llegó de madrugada. Estábamos dormidos en la tienda y, hacia las 3 de la madrugada, nos despertó un ruido fortísimo, difícil de describir. Mi novio dijo que le recordó el arranque de una ametralladora rotativa y también, de otra forma, a grabar como una pala se arrastra sobre grava y reproducirlo por un altavoz. Se incorporó, miró por la ventanita, pero no vio nada. El sonido se repitió varias veces. Yo estaba tan asustada que no podía hablar y él me susurró que seguro venía de kilómetros de distancia y que intentara dormir. No lo cuestioné porque pensé que los ruidos fuertes se oyen desde muy lejos, pero luego, ya de camino a casa, me confesó que a él le sonó a algo muy cercano, quizá a pocos metros por el camino, y no quiso asustarme. Viéndolo ahora, debí preguntarme por qué me hablaba en susurros si supuestamente estaba lejos. Yo seguía aterrada y cualquier crujido fuera sonaba a pasos alrededor de la tienda. Al rato mi novio me dijo que me vistiera porque nos íbamos. Me alarmé aún más cuando desenvolvió el machete del plástico en el que venía antes de abrir la tienda. Recogimos todo a toda prisa, cargamos el auto y eché un vistazo buscando huellas que no fueran nuestras. Pero aunque la luna alumbraba bien, no vi nada claro. Si le señalé algo que él no había notado. Junto a la hoguera ya apagada había una lata de cerveza que antes no estaba. Nosotros ni siquiera habíamos llevado cerveza. Mientras nos alejábamos me explicó que temía que alguien intentara atraernos fuera. Así que no le pareció buena idea salir corriendo de la tienda de inmediato. También medio esperaba que nos hubieran vaciado el tanque de gasolina con una manguera, pero eso no nos habría detenido porque teníamos un automóvil híbrido. Bromeamos con que sería un buen anuncio para un híbrido. Número de asesinatos brutales evitados por conducir un híbrido. 2. Bromeábamos para no entrar en pánico, porque seguíamos con el susto y la adrenalina a tope. El resto del viaje solo dormimos en campamentos muy concurridos o en hotel. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Uno de mis mejores amigos de la universidad estudió geología y terminó convirtiéndose en guarda forestal en el sureste de Estados Unidos. No hemos hablado en años, cosas de la vida, pero recuerdo que hace 8 o 9 años me contó de una pareja de ancianos a la que había ayudado. Los vio ir al parque varios días seguidos y supo que venían del oeste del país y que allí, décadas atrás, se habían comprometido. Llevaban tiempo buscando el lugar exacto de unas fotos del momento en que él le pidió matrimonio y, después de verlas y calcular más o menos dónde podía ser, mi amigo los llevó en su vehículo y luego caminó con ellos hasta el sitio que creía. Lo encontraron y él los dejó allí para volver a su puesto en la entrada. Me dijo que al regresar tuvo un presentimiento raro y que sintió que debía esperar a verlos salir. Llegó la hora de cerrar por la noche y no los había visto, así que dio aviso. Dejó a su asistente en la caseta de la entrada y volvió hasta donde los había dejado. Encontró a ambos acostados, uno acurrucado detrás del otro, junto a la orilla del río, y ya no estaban con vida. Llamó a la policía. Siguió todo el protocolo y se fue a casa. Luego le revelaron sus identidades.
pero al principio no sabían mucho más. Más tarde supo que ella tenía un cáncer terminal y que ambos se habían quitado la vida ingiriendo una mezcla de sustancias y pastillas y que habían elegido hacerlo en el lugar donde se comprometieron. Mi amigo no quedó destrozado, estaba triste por lo ocurrido, pero creía que no le habían pedido ayuda antes porque no querían que nadie pensara que él había colaborado en algo así. Siguiente historia. Mi prima trabaja en el Servicio Forestal de Estados Unidos en la zona de Montana y Wyoming y decidí acompañarla para, literalmente, probar las aguas. Ella se dedica a la hidrología, toma muestras en arroyos y del deshielo para comprobar que no haya contaminantes y tiene que cabalgar hasta lugares remotos. Así que me pareció divertido hacer parte de la ruta con ella. Íbamos a acampar 2 noches, así que cargamos todo el equipo en alforjas y fardos de silla y partimos. El primer día y la primera noche fueron increíbles, paisajes preciosos y un aire limpísimo, una paz total. Al arrancar el segundo día mi prima me dijo ¿quieres ver algo raro? Y, por supuesto, acepté, así que nos desviamos hacia una hondonada diminuta y terminamos alejándonos unas 2 horas de nuestro recorrido previsto. Al final de esa especie de pliegue del terreno ella desmontó y me pidió que bajara también. Atamos los caballos en un claro precioso y me dijo que siguiera una sendita de animales y que llevara nuestra radio recargable, de esas que se enchufan o se les da cuerda y que también pueden funcionar como linterna, aunque eso se come la batería. Lo hice y, en medio de la nada, había una enorme bobina de cable saliendo del suelo. El cable no era de un tendido eléctrico gordo, sino delgado, como de vivienda, calibre 10 o 12 según el sistema estadounidense American Wire Gauge, se perdía entre matorrales y árboles, así que, por pura curiosidad, me puse a seguirlo. Mi prima venía detrás y el cable, después de salir recto del suelo, estaba colgado entre ramas. Volvía a tierra, se enroscaba entre rocas y terminaba en un tomacorriente. El tomacorriente estaba montado en el lateral de un escritorio que parecía de profesor de escuela, base metálica y tapa de formica o pseudomadera. No había silla, ni edificio, ni nada, solo ese enchufe y ese escritorio en medio del bosque. Yo miraba aquello sin entender nada cuando mi prima tomó la radio, sacó el cable y lo conectó al enchufe, el aparato se encendió y empezó a soltar estática a todo volumen. El cable estaba alimentado desde algún lugar. Donde estábamos no había acceso por carretera, no había construcciones a muchos kilómetros y no había nadie alrededor. Y aún así había un enchufe con corriente, rarísimo. Siguiente historia. Soy guardaparques, no agente del orden público, es decir, no tengo autoridad policial ni facultades de arresto, y trabajo en un parque desértico bastante remoto. Esto pasó antes de que yo llegara. Pero los otros guardaparques con los que trabajo estaban allí. Fueron a patrullar en verano, nuestra temporada baja, uno de los campamentos que casi no se usan y, durante la ronda, el encargado de mantenimiento encontró un coche calcinado en una de las parcelas. El desierto es un lugar raro, así que llamó al alguacil del condado y esperó. Cuando llegó, resultó que había un cuerpo en el asiento del conductor, con el torso y la cabeza quemados y sin brazos ni piernas. El alguacil lo registró como suicidio y retiraron el vehículo. Estamos cerca de México y por aquí pasa mucho tráfico ilegal de drogas, así que supongo que ni siquiera se molestaron en intentar resolverlo. Siguiente historia. No soy guardaparques, pero estuve en un grupo parecido a los Scouts, el movimiento de escultismo, así que pasábamos mucho tiempo en el bosque y a menudo ocurrían cosas raras que casi siempre tenían explicación. Hubo una, sin embargo, que hasta hoy me pone los pelos de punta. Yo era líder del grupo de entre 8 y 10 años y estábamos de campamento. Era la primera vez que usábamos ese terreno, enorme, y normalmente exploramos casi todo antes de que lleguen los niños para detectar zonas peligrosas y evitarlas, pero esta vez era imposible. En cada campamento hacemos lo que llamamos un juego nocturno, básicamente una dinámica de sustos en la que los niños deben completar varias pruebas mientras los líderes los asustan. En ese campamento también lo hicimos. Nos pusimos máscaras de monstruo y nos escondimos cerca de los puntos de control. Corriendo entre un punto y otro encontré un tramo de bosque abierto, con poca vegetación, ideal para perseguirlos.
No había casi donde ocultarse salvo detrás de los árboles, así que no podía usar la linterna porque me verían desde lejos. Estaba oscuro, de esa oscuridad inquietante que te engaña la vista y te hace imaginar cosas. Mientras estaba allí, vi varias veces una sombra de tamaño parecido al mío pasar corriendo a mi lado. No la veía bien y pensé que era mi imaginación porque, cuando encendía la linterna, no había nada. El juego ya estaba por terminar cuando volví a ver la sombra, esta vez vagamente parada junto a un árbol no muy lejos. Creí que era otro líder escondido para asustar a los niños y me acerqué porque ya era hora de regresar. Apunté la linterna hacia el árbol y, al aproximarme, vi que, en efecto, había alguien de pie con lo que parecía un saco de arpillera hecho jirones y la cabeza cubierta con varias bolsas plásticas blancas atadas entre sí. Sentí un miedo puro, algo no encajaba. Pregunté si todo estaba bien y no respondió. Lo único que oí fue un sonido raro, como golpes de alguien contra madera. Aún así avancé un poco más, hasta quedar a unos 10 metros. El golpeteo era esa persona dándose cabezazos una y otra vez contra el árbol. Parecía hombre, estaba descalzo, con brazos y piernas cubiertos de barro reseco y costroso, y las manos en una posición extraña, como agarrotadas. Convencido de que era una broma pesada de algún líder, le dije que ya bastaba. Giró la cabeza lentamente y empezó a caminar hacia mí. Algo dentro de mí me gritó que corriera, aunque fuera una broma. Si no lo era podía estar en peligro serio, así que salí disparado sin mirar atrás. Temía estamparme contra un árbol. Llegué al campamento y todos los que podrían haberse disfrazado así ya estaban allí. Era imposible que hubieran llegado antes que yo y, si lo hubieran hecho, no les habría dado tiempo de cambiarse. Aún así lo conté, medio dando por hecho que me habían pegado un buen susto. Me miraron raro, pensando que yo quería asustarlos, y lo dejamos ahí. Al día siguiente quise volver a revisar. Quizá algún desquiciado había comido hongos equivocados y estaba ahí muriéndose de hipotermia. Me llevé a otra persona por si acaso y no había más que árboles interminables. Llegamos al árbol donde vi a aquel hombre golpearse la cabeza y había un conejo muerto, desollado y en descomposición clavado con un clavo. Llamamos a la policía, echaron un vistazo rápido y lo despacharon como una broma de otro grupo de scouts o de unos chicos del pueblo cercano, y ahí quedó. No notamos nada raro después, así que tal vez fue una broma tonta, pero hay gente con un sentido del humor realmente retorcido. Siguiente historia. Era el único guardaparques de uso público en un pequeño distrito del sur de Idaho. El pueblo más cercano quedaba a 1 hora y media en auto desde la estación de guardabosques. Cuando me mudé allí la energía solar no funcionaba y llevaba casi un mes sin dormir bien por varias cosas: murciélagos en la cabaña, algo caminando de noche sobre el porche. Esos bosques tenían una vibra extraña, nada que ver con los pinares de pino ponderosa del suroeste a los que yo estaba acostumbrado. Como a los 2 meses de empezar a trabajar, empecé a oír por las noches pasos y rasguños en el porche, incluso en la puerta. En ese distrito hay muchos tejones y castores, así que no le di demasiada importancia. Aún así, cada vez que salía de la cabaña de noche tenía la sensación incómoda de que me observaban. Un martes por la noche, volviendo de mi compra semanal, me entró un mal presentimiento y, para colmo, no llevaba la escopeta en el vehículo. Al bajar y mirar hacia la derecha de la cabaña, a unos 50 pies de la puerta, aproximadamente 15 metros, vi 2 ojos a entre 3 pies y medio y 4 pies del suelo, alrededor de 1,1 a 1,2 metros. Decir que me asusté es quedarse corto. Grité: «¡Lárgate de aquí!». Pero los ojos solo se agazaparon y avanzaron poco a poco. Era un animal grande, definitivamente no un coyote. Lancé un trozo de leña hacia allí y la criatura dio un salto hacia atrás, sin hacer ningún ruido. Tiré 4 o 5 pedazos más y aún así siguió acercándose. Me peleé con las llaves, como no, otra vez sin energía solar. Logré entrar y agarré la escopeta. Técnicamente no se permiten armas en vivienda del gobierno, pero ¿quién demonios vive en un paraje tipo las colinas tienen ojos sin llevar una? Salí de nuevo. La criatura estaba algo más cerca y con mi linterna de cabeza cutre no alcanzaba a verla bien. Cargué la escopeta y seguí arrojando leños con una mano hasta que por fin se internó en la maleza.
Esa noche me tomé 4 cervezas IPA, India Pale Ale, y dormí con la escopeta. Por la mañana subió la cuadrilla de mantenimiento de senderos y encontramos huellas de puma por todo el porche, el banco mecedor y el recinto, siguiendo de vuelta hacia el arroyo. Después de eso, siempre escuchaba moverse la mecedora y pasos en el porche, pero ya no volvimos a ver huellas, y eso que allí casi siempre había barro, raro, rarísimo. Me han acechado pumas antes, pero nunca tuve una sensación tan inquietante como en esos bosques. Siguiente historia. No soy guardaparques, pero mi tío sí lo fue. Siempre contaba que cuando trabajaba en Montana estaba a unas entre 5 y 10 millas del pueblo, aproximadamente entre 8 y 16 kilómetros. Metido hasta el fondo en el bosque, recordaba subir con su vehículo todoterreno, en inglés All-Terrain Vehicle, ATV, a lo alto de una colina bastante grande desde la que se veía un valle y, entre los árboles, un claro al que podía asomarse con los binoculares. A través de ellos vio a una mujer mayor, de unos 60 años o más, vestida de negro, rodeada por entre 6 y 8 lobos, aunque estaba a una distancia considerable. Empezó a gritar y a tocar la bocina, y bajó la colina a toda velocidad, pero cuando llegó al claro no había nadie, ni lobos ni mujer, solo un anillo plateado con una piedra negra en el centro, aún lo conserva. Siguiente historia. Ex guardaparques por aquí, teníamos un grupo de chicos de una fraternidad universitaria haciendo demasiado ruido. Pasamos 2 veces por su campamento y, en la segunda, les dije que era la última advertencia, que además de ser una falta de respeto para los demás campistas era peligrosísimo, porque todo el mundo sabe que los pumas, también llamados leones de montaña, de la zona se sienten atraídos por los ruidos fuertes de noche y estos gatos fantasma, como les dicen, pueden acercarse sin que los oigas ni los veas. Pase lo que pase, no salgan de la tienda, si escuchan algo, no hagan ni un sonido. Regresamos a la estación. Agarramos la piel de puma del centro de interpretación. El jefe se había gastado lo que quedaba del presupuesto a fin de año en juguetes como ese y unas gafas de visión nocturna y, cuando todos estuvieron en sus tiendas, nos metimos a gatas en el campamento y dejamos huellas falsas de puma por todas partes. Montamos la piel sobre unas varas. El otro guardaparque sacó el sistema de megafonía, lo que en inglés llaman PA, de Public Address, y, desde lejos, empezó a imitar llamadas de puma, cada vez más cerca. Yo acerqué el jeep como si estuviéramos llegando al lugar. Me bajé, encendí la linterna Maglite e iluminé la silueta de la piel. Como me movía rápido, la sombra parecía moverse. A esas alturas los muchachos estaban perdiendo la cabeza. Jem, el otro guardaparques, gritó, quédense en sus tiendas, y enseguida nos está rodeando, y luego hay otro, y, por último, vámonos de aquí. Apagamos las linternas, agarramos la piel en la oscuridad, nos subimos al jeep y salimos disparados. Apenas amaneció empezaron a asomar la cabeza por las tiendas y, hasta alrededor de las 8:30, ninguno se atrevió a salir. Cuando vieron las huellas gigantes de patas y garras por todas partes, se terminaron de asustar. Siguiente historia. Habíamos entrado en una cabaña abandonada donde pensamos que un senderista desaparecido podría haberse resguardado. Era esa época del año en que la nieve empieza a volverse más paposa, pero seguía siendo nieve, y encontramos lo que parecían huellas de niños alrededor de la cabaña, sobre todo junto a las ventanas, como si hubieran estado de pie asomándose hacia adentro. A unos 16 a 24 kilómetros de allí hallaron al senderista, se había quitado la vida. Circularon teorías, ninguna demasiado en serio, pero hubo detalles del caso que me resultaron extraños. Por aquí he tenido algunos encuentros para los que me faltan palabras y, con lo vasto que es el desierto boscoso de mi estado, no me cuesta creer que existan criaturas o seres de otro mundo que solemos relegar a los cuentos y a las leyendas urbanas.